Lo de Estaba por estadística lo acotar eso, dejamos. justamente, que cuando hablas Lo de la vacuna, querés está decir. grabado. Ah, sí, sí, sí. Ahí estamos grabando. Ahora sí. Bueno, cuando trabajan Bienvenida. con... Bienvenidos, gracias por la invitación. Cuando ustedes trabajan con técnicas estadísticas, si bien son más objetivas, siempre hay que aplicar algo de subjetividad. ¿A qué me refiero con esto? Si tomamos el caso de una empresa que hoy está dentro del rubro de los esenciales. Una pandemia fue una oportunidad y por lo tanto, si la pandemia tenemos la gracia de que se termine, quizás sus ventas no van a ser las mismas. Entonces, si tomo, o los no esenciales que tenían una baja en la venta y que vuelve a la normalidad, entonces va a tener nuevamente sus ventas normales a 2 años anteriores. Esos 2 años que yo tomo es necesario hacer lo que los contadores hacen, depurar cuentas. La depuración significa que todo lo anormal debería ser eliminado, porque en realidad si yo hago una tendencia, la tendencia ahora va a ser distinta porque el contexto va a ser distinto. A esto me refiero de la objetividad del método, pero también de la subjetividad para poder decir, bueno, elimino lo que en realidad fue aleatorio o lo que no se va a volver a repetir, y ojo, que muchas veces uno dice, no, mi tendencia es creciente, pero sin embargo me estoy olvidando que quizás el producto pasa de moda o hay un nuevo competidor en el mercado, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes tienen que definir los 3 escenarios en el planeamiento, el medio, el pesimista y el optimista. Entonces siempre ayuda una herramienta estadística, pero siempre analizando que esos datos históricos no estén contaminando la proyección. ¿Me explico? Bueno, si quieren hacemos a ver si yo puedo, no sé, Gustavo, vos me decís cómo es el compartir acá. Creo que es más opciones, ¿no? ¿Cómo es el compartir? No puedo compartir yo, me parece. Estás muteado, Gustavo. Sí, abajo, Gladys, Sí. ves que tenés una manito y al lado una flechita para arriba. Sí, presentar ahora. Eso. Presento una ventana. Sí, o O toda una pantalla. Sí. Bueno. A ver si te toma. Seleccionar. Clase del lunes. Power. Permitir. Bueno, ¿me ven? Compartir. Perfecto. Sí, Bueno. Dale doble clic a... ¿Estás compartiendo pantalla? No, vos. Ah. Dale doble clic a la parte azul porque no se abrió. Va, no sé, a mí no se me abrió. ¿A ustedes? No se ve en pantalla completa, digamos. No, a mí tampoco se ve. A ver, volvé. ¿A vos se te abrió todo el Power, Gla? Sí. Si le pongo en una ventana. Bueno, a ver, probá. ¿Tampoco me ven? Ahí va. Perfecto. Bueno. Ahora y era, hacemos un repasito por esto. En realidad... Poné la lupita. Poné la lupita. ¿El qué? ¿Lupita? Ahí está. La copita acá abajo. Bueno, pará, no me retes. Ya bastante tengo hombres que me retan acá. Ahí. Ahí estamos. Bueno. La bibliografía que les recomendaron los chicos no es la única, pero si quieren tener un libro en la biblioteca de presupuesto, les recomiendo el libro de Musiaro, porque es el libro argentino que por lo menos tiene todo lo que es el panorama nuestro para la presupuestación. Y está tomado siempre de un presupuesto, de un libro de presupuesto maestro, que es el libro de Welch. Así que el libro de Musiaro también está resumido en el libro de Jiménez, Gestión y Costos. Perdón, Gladys, déjame hacer un... Sí, dale. El libro de Podmo también está bastante bueno. También. Pero siempre tienen en la base del libro de Welch, que es el padre del presupuesto. Sí.
el libro de Paul Moguine lo que tiene de bueno, que no tiene Mosiaro, que tiene un enfoque estratégico. Entonces es un combo interesante. Recordemos que lo que ustedes van a trabajar es un sistema integrador. Integral porque abarca todas las actividades, ¿sí?, de la empresa, y todos los que componen la organización van a formar parte del presupuesto. E integrador porque tiene causa-efecto, es decir, si tocan algo del presupuesto, obviamente va a generar una consecuencia, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el caso práctico. Entonces, como todo proceso, tiene entradas, caja negra y salidas. Las salidas son el presupuesto propiamente dicho, que son los sistemas, los estados contables proyectados, tanto el patrimonial como el de resultado, como un estado financiero. Perdón, Para Gra, eso, sí, perdón, yo te voy metiendo cuchara. dale. En caso de que no tenga contabilidad la empresa, también salen esas salidas, son las mismas. Sí, es más, van a ver que las salidas que nosotros les estamos dando en los simuladores no tiene nada que ver con las normas técnicas, sino que decir qué activo me queda, qué pasivo me queda, cómo me queda mi patrimonio y el resultado. Sí. Es más, nosotros que somos los defensores número uno del modelo variable, nuestro estado de situación, de estado de resultado va a salir con el modelo variable que las normas contables no lo permiten, ¿no? Está bien. Somos medio transgresores en esto. Pero para que les quede claro a ellos. Sí. Perfecto. Primero, no necesitan, la empresa no necesariamente tiene que tener contabilidad, lo que tiene que tener es un sistema de información. O sea, de algún lado yo tengo que sacar información como dato interno, pero también después para control. Perdóname. Porque si no, sí. Volví a poner la copita porque no se abrió. No sé. No sé qué pasa. ¿No me ven? ¿No lo ven? Sí lo No. veo, pero Ahí no. lo que falta es poner vista de pantalla completa. Si querés andar a vista, pantalla completa, así, Bueno, así paren. se ve bien Paren. en el PowerPoint, me refiero. Sí, sí. Ahí lo abrí. Vista. Oh. Vos lo tenés, Gustavo, ¿no? ¿Puedes bajar? Sí. ¿Querés que lo suba yo? Dale. Porque acá no sé. A ver si puedo. No. Volvé a la copita de abajo del todo. Sí, ¿Verdad? pero no me toma la copita. Creo que abajo del todo, donde aparece para ponerle zoom, el de al lado del más no es para poner pantalla completa. Ah, tenés razón, al lado del mes. ¿Verdad? ¿Te das cuenta, Gla? Sí, pero tengo que salir yo de acá. Tengo que salir de acá. Y tengo que buscar. No salgas. Ahí en esa pantalla donde estás, andate Sí. abajo del todo a la derecha. ¿Viste que tenés, dice 68% Sí. al lado del más? Sí, Ahí está. pantalla completa. No, pero Pantalla completa. no sé qué pasa. Al lado del más, pantalla completa. Pero no me agarra el 68. No me deja. Capaz Puede que ser sea porque- porque puso para compartir una sola pantalla. Ah, bueno, espera. Entonces, espera. Entonces, dejar de presentar y voy a ponerlo como corresponde. Soy una egoísta. Toda tu pantalla. Permitir. Estás presentando para todos, ¿sí? Estoy presentando para todos. Acá estamos. Toda tu pantalla. Seleccionar una pantalla. Que va a ser el lunes. PowerPoint. Bueno, a ver, me dicen ahora. ¿Y antes qué veían? No abre el PowerPoint. Dale doble clic ahí, ¿verdad? ¿Y ahí? Yo no los veo a ustedes, lo único que veo es mi pantalla. Fíjate, ¿y tu pantalla tenés todo el PowerPoint abierto? Sí, Gladys, una pregunta. sí. ¿Pusiste compartir todas las pantallas o una sola? Compartiendo la ventana, dice.
Solución, Gustavo, yo te lo mandé. Dale, ya lo hago. Fíjate si lo tenemos. La tecnología, vuelvo a repetir, no Dale, es. dale. Tenés que dejar de compartir vos, así Por eso, dejar de presentar. ¿Gla? Ese sí. Bueno. Ahí vamos. Ahí estamos. Dale. La tercera y... Entonces lo que les estaba diciendo recién era que no es necesario que tengan contabilidad, sino un buen sistema de información. Eso lo que implica es que yo tenga que tener datos de entrada internos que me van a servir, como decíamos, por ejemplo, las ventas históricas, los costos históricos y demás, si es que voy a hacer un presupuesto base incremental, es decir, tomo lo anterior y proyecto. Si tengo un base cero, me puede servir la información, pero no es necesario que la tenga. Pero sí necesitan información para después de haber empezado a poner en marcha el presupuesto, hacer el control. Si ustedes no tienen un sistema de información acorde a la información que les da el presupuesto, es imposible hacer un control presupuestario. Entonces el sistema de información no implica contabilidad, DRT, nada, ¿sí? Es simplemente un buen sistema de información. De todos modos, necesitan saber cuál es la estrategia de la empresa, la cadena de valor, todo lo que vieron en la unidad 1, es necesario, porque dependerá de la estrategia que tengan, cuál será el margen de marcación que trabajarán, con qué mercados en qué posicionarse, qué líneas de producto, etcétera, etcétera. Cosas que van a tener que tener en cuenta para cuando vayan al integrador. Siempre son elementos a tener en cuenta. Después todos los datos internos, cómo van a depreciar los bienes, qué políticas de cobro van a tener, qué políticas de pago van a aplicar, si van a trabajar con tarjetas, si van a trabajar con bancos, qué comisión les cobran, en qué zonas van a vender, qué políticas de inventario van a tener, cuánto van a mantener en stock, etcétera, etcétera. Y del contexto, obviamente, las 5 fuerzas de Porter, saber quiénes son los competidores, los sustitutos, el clima, por ejemplo, depende de lo que van a vender, la demografía, las políticas de gobierno, sobre todo si van a exportar, por si tienen restricciones o no, y bueno, esos serían todos los elementos que ustedes van a combinar de alguna manera con técnicas, en una caja negra, lo que nosotros llamamos álgebra presupuestaria. Cuando ustedes combinan todo eso, que en realidad lo va a combinar el jefe de presupuesto, porque ustedes como contador le piden a ventas, a la gente que está en ventas que le haga ventas, a la gente que está en producción que haga producción, y lo que se arma es como un rompecabezas, que es un presupuesto, que en definitiva vamos cargando todo en un Excel. Por eso que yo siempre digo que tiene que ser útil, porque ustedes pueden comprar un presupuesto ya, un software, pero quizás no se adapta a las características de la empresa. Entonces, si no es útil, va a ser muy difícil que la gente tenga compromiso de armar la información y después de controlarla, ¿sí? Siempre todo tiene que ser útil. Quizás les debe haber pasado que les mandan algo y dicen, esto es complejo, no lo uso, ¿no? O lo usan a medias. Entonces, algo simple y útil para que puedan aplicarlo. Eso les va a salir un estado, no, les va a salir al menos 3 tendrían que tener. Uno medio, uno optimista y uno pesimista. Saber que si las cosas van como ahora, podríamos quedar así en forma patrimonial, económica y financiera. Y que si las cosas van para un lado o para el otro, yo también puedo saber dentro de esos escenarios cómo la empresa va a quedar parada. Ahora, ¿es el resultado final? No. ¿Por qué? Porque yo tengo metas que quiero alcanzar. Yo es como que en este momento quiero salir y me miro al espejo a ver si estoy en condiciones de cómo pensé que iba a estar. Entonces, el espejo mío es la meta, y el presupuesto se mira a esa meta y dice, no alcanzamos las metas. ¿Qué pasa?
Bueno, entonces tengo que hacer lo que se llama análisis preaprobación. Eso significa someterlo a una serie de análisis, lo mismo que ustedes hacen en contabilidad, es decir, análisis horizontal, vertical, ratios, ratios dinámicos, ratios, todos los que ustedes quieran aplicar, punto de nivelación, el punto de financiero, el punto de cierre, todos esos análisis para decir, bueno, a ver, ¿alcanzamos o no alcanzamos las metas? Porque si las metas no se alcanzan, tienen que volver a las áreas para la revisión. ¿Sí? Eso es como que, digo, bueno, sí, yo necesito el tractor para mejorar el reindex, y resulta que cuando lo meto en el financiero, la compra del tractor me genera un problema deficitario que no lo puedo resolver. Entonces tengo que volver atrás, hacer un achique de costos, hacer un recambio de actividades para poder alcanzar las metas propuestas. ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Entonces, seguimos. Una vez que armamos las salidas presupuestarias, que hicimos el análisis preaprobación, este es medio un simple ejemplo. ¿Por qué? Y porque yo puedo tener muchas más áreas que esas o menos áreas que esas que ustedes ven en pantalla. Yo puedo decir, con ventas, producción y el de costos variables de administración y comercialización y costos fijos me arreglo. Y otras empresas dirán, no, para nosotros la publicidad y la promoción es fundamental, para nosotros la investigación y el desarrollo es fundamental, entonces armo el presupuesto específico para esas áreas y después lo incorporo. O sea que esto es un ejemplo, esto no significa que es la caja mágica, ¿sí? Cada uno en su área, con un responsable, acuérdense que siempre tiene que haber un responsable por área, elaborará el presupuesto que le corresponde. Y eso obliga a que ustedes tengan que calendarizar. ¿Por qué? Y porque en este caso, en el caso general, todos dependemos de venta. A ver, venta, ¿cuánto vas a vender? Porque yo tengo que ver cuánto tengo que producir y tener en stock para ver cómo sigue el juego. Pero en otros casos, producción es el que arranca. Entonces, ¿quién es el primero que sale? Sale venta. Entonces lo que le digo, ventas, tenés tantos días para pasar la información a producción para que pueda continuar con el proceso, ¿sí? Calendarización se llama. Lo primero que van a hacer y lo último que van a cerrar es el presupuesto económico, y el estado de resultados. ¿Por qué? Porque este es por el criterio de lo devengado, entonces acá no me interesa cuándo pago, si pago, cuándo cobro y si cobro, pero sí me interesa saber qué ventas tengo. Siempre acuérdense que esto va neto de IVA, porque el IVA el IVA no va a formar parte del costo, ni va a formar parte del estado de resultados. Y esto lo que les va a determinar es un resultado temporario. ¿Por qué? Porque ahora, en el siguiente, que es el financiero, sí voy a tener en cuenta cuándo se cobra y cuándo se paga. Entonces, cuando yo voy a ir determinando los acumulados, si tengo déficit, tengo que solucionarlo. No puedo aprobar un presupuesto deficitario. Entonces tengo que resolverlo. A ver, ventas, tenemos que cobrar de manera distinta. Entonces el de venta me va a decir, sí, si yo te pongo a cobrar de manera distinta, no pienses vender el volumen que yo te había mandado. Entonces digo, bueno, podemos hacer la venta de un bien que está ocioso, tengo un ingreso, o bien reduzco y racionalizo costos. Y puedo refinanciar deudas, por ejemplo. Si yo iba a alquilar un local de determinado monto, renegociar el alquiler o renegociar los seguros, bueno, esto es lo que me ayuda al presupuesto. No puedo aprobar un presupuesto deficitario, al menos en ese caso tendría que dar 0, tendría que estar equilibrado. Si fuera superavitario, esto tendré que decidir qué hago. Lo coloco, compro dólares, lo coloco a plazo fijo, compro mercadería, pero ojo, que lo que definan en el mes 1 dependerá de lo que pase en el 2 o en el 3, porque yo no puedo inmovilizar plata en el 1 por 60 días cuando en el mes 2 voy a tener otro déficit. Entonces siempre la decisión la tomo hacia adelante. Por eso que el presupuesto al menos se abre en 3 meses y se globaliza 9, porque siempre ustedes van a hacer un periodo de 12. Entonces, vamos a suponer que ustedes acá deciden pedir un préstamo, ¿sí? Porque tienen déficit. Si piden préstamo, eso les genera intereses y por lo tanto los intereses les afectan al estado de resultados. O que esto diera superávit, lo colocan, vamos a suponer, a plazo fijo, le genera un interés ganado
que también les va a afectar el estado de resultado. Por eso que es el estado de resultado el último que se cierra, ¿sí? El primero que se elabora y el último que se cierra. En definitiva, ustedes con esto están manejando, con este presupuesto que tienen acá, la capacidad de pago de la empresa. Por eso que este es el que miran los bancos siempre, el financiero, que es el que ustedes están acostumbrados a hacer en finanza y en contabilidad. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Nada? No. Acabamos bien, dijo Olmedo, y venía por el séptimo. Bueno, Seguimos. seguimos. Económico, ya quedó claro por qué es el último que ajustamos, primero que largamos y último que ajustamos, y vamos con el financiero. Y eso es, Gustavo, este juego que yo les dije es, cuando yo hoy hablé de integral e integrador, ese integrador es esto, ¿sí? Causa-efecto. Exactamente. Una cosita que tocamos acá nos modifica. Exactamente. Impecable, sigamos avanzando. Bueno, lo que tienen ahí es el caso de una empresa productora. Entonces, van a tener todas las secuencias, esa secuencia se hace a través de un cronograma, con esa calendarización que yo les dije, y donde van a encontrar los escuditos, es que es dato de entrada, ¿sí? Y me tienen que dar qué política de cobro voy a tener, qué política de pago voy a tener. Si yo ya hice una normalización de costos, esa hoja unitaria de costos unitarios normalizados también me va a servir. Si no, forma parte el costo normalizado de la caja negra también. Entonces van a ver que aparece en el presupuesto de producción, voy a saber cuántas unidades voy a producir, pero voy a necesitar materia prima y costos de conversión. Dependerá también del modelo de costeo que apliquen, separarlos en variables y fijos. En este caso se eligió el modelo variable, y van a ir, para la materia prima, ustedes van a decir, necesito comprar materia prima, necesito estoquear materia prima y voy a consumir materia prima. Entonces, de cada materia prima van a tener un presupuesto abierto en 3, el de compras, el de consumo y el de nivel de inventario. Por eso que parece más complejo, pero en definitiva, una vez que determinaron el presupuesto de producción, que ahora lo vamos a ver en el ejercicio, siempre va a terminar en los estados proyectados. El que viene, van a ver que es más simple. ¿Por qué? Porque es una empresa que comercializa, o sea, revende los productos. Entonces, ya no tengo el presupuesto de producción, voy a tener un presupuesto de compra de mercaderías y por lo tanto también voy a pensar el nivel de inventario a mantener y obviamente los costos comerciales y financieros. Es más simple. ¿Por qué? Porque no tengo la parte productiva, pero en definitiva tiene el mismo proceso. Bien. Ustedes tenían en la guía varios simuladores. Yo, generalmente cuando ustedes van a los libros les dicen que todo arranca por el pronóstico de ventas, es decir, las cantidades a vender. Yo puedo tener 800 líneas de producto y cada producto tiene su precio, cada producto tiene su costo, ya sea producirlo o comercializarlo, me generará un presupuesto por cada línea de producto porque tienen sus unidades a vender y su precio y su costo. El problema es cuando yo no puedo identificar cantidades y tengo la información en pesos. Entonces yo conozco cuántos pesos vendí, pero no cuántos paquetes de fideo y a qué precio o cuántos puré de tomate. ¿Me explico? Yo tengo datos de ventas en pesos y tengo que proyectar. Y no tengo el pronóstico para determinar cantidad. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Bueno, lo primero que van a tener que hacer es tener cuidado porque si van a trabajar con presupuestos incrementales, están trabajando con pesos de meses anteriores. Y estamos en Argentina, no estamos en Disneylandia. Entonces, hay inflación. Entonces, tendrían que ajustar para poder traer esa proyección de pesos a pesos de hoy y trabajar todo. Yo les recomendaría que trabajen en dólares, pero bueno. ¿Qué es un dólar? ¿Quién ha visto un dólar? Es algo verde que no es mate, pero que se palpa y que sube y sube y sube. Y sube. Se suena azul. Sí, en blue. Bien. Entonces, tienen
Hay varios criterios para hacerlo, pero uno es, si yo le digo, ¿se acuerdan del margen de marcación de don Pepe? ¿Cómo no se va Costo a fijo por acordar? 1 más M sobre M, ¿Cómo cuando no? determinaban el punto de nivelación. Bueno, vamos a volver a don Pepe y vamos a volver al M, margen de marcación. Ese margen de marcación que tenía Pepe, que decía, le cargamos el 35%, el 40% sobre lo que vendemos, es lo que hacemos, es lo que podemos utilizar para poder hacer el presupuesto, ¿sí? O bien, la empresa dice, yo trabajo con un margen normalizado en este caso, del 30%. Entonces, van a tener en un simulador los dos casos, que la empresa tenga un porcentaje de remarque, es decir, sobre el precio de lo que compro le cargo un determinado porcentaje, o bien yo tengo una contribución del 30%, con lo cual el costo variable en ese caso es del 70%. Lo que hace el Excel es que una vez que ustedes cargaron las ventas proyectadas en pesos, ¿sí? Estoy en cantidades, en pesos, en valores homogéneos, por eso yo les digo, les recomiendo, trabajen con una moneda de poder adquisitivo fuerte, lo que les va a hacer el Excel es lo mismo que venimos con el mismo proceso, en este caso va a determinar el presupuesto de compras de materias primas, el presupuesto de gastos de costos variables de comercialización, de financiación, me va a hacer el estado de resultados, me va a hacer el proyectado. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, el costo de lo que vendo lo va a hacer en base al remarque que yo establecí en la venta. ¿Sí? Ya estoy estableciendo el costo una vez que aplico el porcentaje de remarque. O bien, el 70% del valor de la venta va a representar el costo porque tengo una contribución del 30%. ¿Me explico? Es una forma de solucionar el problema cuando tienen que rápidamente hacer un presupuesto y lo único que tienen son pesos que venden. Entonces tengo una serie de datos, en este caso un semestre, y lo que quiero sacar es cómo voy a quedar al cierre de un trimestre o del periodo que ustedes quieran, con un determinado margen de marcación. Es lo que les permite decir, esto les permite aplicar el punto de marcación, el punto de nivelación a través del margen de marcación. Esto lo que les permite decir a ustedes es, don Pepe, usted va a aplicar ese margen, además de vender tanto para cubrir sus costos fijos, usted va a quedar, su activo va a quedar así, su pasivo va a quedar así y su estado financiero va a ser esto. Exacto. Bien, ahora, vamos al caso del integrador, del práctico integrador. Ese no sé si yo vamos a ver si yo puedo compartirlo. Si lo subís vos, me tengo que bajar yo. Dale, a ver, bajate y pruebo con el integrador. A ver qué pasa, ponele. Espero tener más suerte que con el anterior. Sí. Primero tengo que abrir el Excel, ¿era? Primero anda a compartir pantalla, la flechita de abajo, al lado de la manito. Toda Presenta tu pantalla. toda tu pantalla y dale un Y clic seleccionar ventana o pantalla y le hago el clic a pantalla completa. y le da un clic a todo lo que estás viendo de tu pantalla y compartir. Ah, bueno, pero primero tengo que poner el caso. Ah, O después lo buscas. no lo tengo acá ya. Lo tengo acá. Pantalla completa, pero yo ahora quiero ver dónde busco. Permitir. No tengo nada. No ve nada. Mostrando tu pantalla. Cualquier ¿No? cosa. Lo tenés en el Excel, anda abajo. Ah, te saliste. Por eso, voy al Excel. Toda tu pantalla. Seleccionar. Clase del lunes. Creo que era esto. Permitir.
No, me voy yo. Me voy yo. No. Anda ahí abajo a la cosita de Excel. Sí, por eso, pero dejar de presionar. Acá, sí, está ahí. No lo toma. No me lo tomo. ¿Vos lo tenés abierto ya el Excel ese? Sí, Bueno, poné presentar toda tu pantalla. listo. Sí, Presentar toda tu pantalla completa, ya está. Y ahora me y voy fíjate acá. toda tu pantalla y fíjate que ahí estás viendo toda tu pantalla. Dale un clic ahí arriba a toda tu pantalla, a todo lo que estás viendo. ¿Ahí me ven? Ahí estamos. ¿Estamos ahí? Ahí estamos. Buah. Ojo. Vamos, Gladys. Bueno, lo que vimos hasta ahora en el práctico lo tienen en el resumen en lo que dice introducción, porque en realidad les dice qué elementos de entrada tienen. En este caso ustedes ya tienen un elemento de entrada que es la venta, en precio y cantidad. Si no tuvieran ese elemento de entrada de ventas en precio y cantidad, es cuando ustedes tienen que hacer el presupuesto de ventas, perdón, el pronóstico de ventas para determinar las cantidades a través de mínimos cuadrados o del método que ustedes elijan, y a su vez transformar el pronóstico en presupuesto aplicando precios, ¿sí? El precio, acuérdense que en este presupuesto que ahora vamos a ver, va a ser el neto de IVA, pero a su vez le voy a agregar el IVA, para este caso que es un contribuyente que está inscrito. Por otro lado, necesitan saber, en este caso, el costo físico y monetario, el costo normalizado, es un dato de entrada, o sea que ya fue preelaborado, si no lo tendríamos que formar parte de la caja negra. Me van a dar cómo voy a cobrar, cómo voy a pagar y cuáles las tasas impositivas que tengo para la empresa. Tengo como dato de entrada también el patrimonio inicial, a partir del cual voy a hacer un presupuesto integrado, de base incremental, porque voy a tomarlo como base para elaborarlo, y después viene el álgebra presupuestaria. El álgebra presupuestaria o la caja negra, a su vez, van a encontrar que van a tener una serie de subpresupuestos que les van a ir permitiendo detallarle todos los elementos que ustedes tienen que conforman la caja negra. ¿Por dónde arranca la caja negra? Arranca tomando la información de las ventas mes a mes y línea por línea de las cantidades que van a vender a los precios. Fíjense que ahí aparece venta neta, IVA y el total. ¿Por qué? Porque para el estado de resultado, la venta que van a tomar es neta del IVA. Sin embargo, para el presupuesto financiero van a tener que tomar la venta total, es decir, con el IVA. ¿Me explico? Sí, perfecto. Gustavo, vos me vas diciendo. Sí. Vale. Bueno. Vos sabés que se corta y se apaga. Yo no sé si... Sí, pero me parece que es mi pantalla, porque yo también lo veo como que se me dobla. Que se me va doblando. Bueno, Sí. de todas maneras después lo dejamos subido, este que está completo. Es algo que vos lo tengas ahí y lo vamos siguiendo del tuyo. Yo no lo tengo, ¿no? Me lo mandaste. Bueno, paso siguiente, después que elaboran la venta, será trabajar con el presupuesto, en este caso, de producción. Pero para eso necesitan saber cuántas unidades van a producir. Para saber cuántas unidades que van a producir, necesitan saber cuánto van a tener que mantener en stock. ¿Qué van a hacer? ¿Un just in time? Es decir, los 1000 unidades físicas que van a vender en el mes 1 es lo que van a producir en el mes 1 o van a mantener en stock determinadas cantidades. Eso me obliga a tener que hacer como primera medida un presupuesto de nivel de inventario por línea de producto de los productos terminados. Acuérdense que si la empresa comercializara, este presupuesto también lo tienen que hacer, pero sería de nivel de inventario de mercaderías de reventa.
Por otro lado, una vez que determinaron cuántas unidades van a tener que tener en stock, pueden decir cuántas unidades necesito producir. Es decir, si al inventario que tenían al inicio, partiendo del que tenían ustedes en ese balance inicial o un inventario que hagan de los productos que tengan, le suman lo que van a producir, le restan lo que van a vender en unidades, van a tener el inventario final. Y acaban de calcular un presupuesto a nivel de inventario donde tenían los iniciales y los finales. Por lo tanto, por una simple cálculo matemático, si al inventario final le sumo la venta y le resto el inventario final, voy a tener la producción. Si ustedes se fijan en el simulador, los datos de producción están con una función que es función lógica. ¿Por qué? Porque puede suceder que cambien en la política de inventario, entonces no sea necesario producir, van agotando las unidades que tienen en inventario. Por lo tanto, lo que les dice lo que les da la fórmula lógica, es decir, en el caso de que me dé negativo, pone 0, porque no va a existir una producción negativa. ¿Me explico? Bueno, una vez que ustedes calcularon la cantidad a producir, es necesario saber cuántos factores productivos necesitan en el consumo. Es decir, materia prima y costos de conversión variable en nuestro caso, más el presupuesto de costos fijos. Para el caso de las materias primas, ustedes van a necesitar saber cuánto van a consumir por unidad, cuánto tienen que comprar, dependiendo de la cantidad que tienen que consumir y mantener en stock. Por lo tanto, tienen que hacer 3 presupuestos más. Van a arrancar por el de consumo. La cantidad unitaria, el costo normalizado que ustedes tenían para cada uno de las líneas de producto, les va a determinar, en función a las unidades que van a producir, cuántos litros, cuántos kilos, cuántos metros, cuántas cajas van a necesitar de esa materia prima. Por otro lado, una vez que determinaron el consumo, ustedes ya están en condiciones de decir, bueno, tengo que producir 10 unidades. De esas 10 unidades, consumen 5 litros cada una, o sea, son 500 litros. ¿Compro los 500 litros nada más? O bien, compro más litros para tener en stock. Por lo tanto, ¿qué necesitan hacer? El presupuesto de nivel de inventario de materia prima, atendiendo las políticas de stock que la empresa haya determinado como elemento de entrada. Ya estoy en condiciones de determinar cuánto voy a comprar, porque sé lo que voy a consumir y sé lo que voy a tener que mantener en stock. De la misma manera que hicimos producción, vamos a hacer el presupuesto de nivel de compras y materias primas. Vamos a tener, obviamente, una existencia inicial de materias primas, al que le vamos a, al inventario inicial le sumamos lo que compramos y le restamos lo que vamos a consumir, tenemos las existencias al final de cada mes, que son las iniciales, obviamente, del periodo siguiente. De manera que acá también van a tener una función lógica, porque matemáticamente esto es donde surge. De lo que tengo al cierre, más lo que compro, menos lo que tenía al inicio, me dice lo que, lo que tengo al cierre, más lo que consumo, menos lo que tengo al inicio, me dice lo que tengo que comprar. Pero puede ser que no tenga que comprar porque cambió las políticas de inventario. Por lo tanto, no me puede aparecer una compra negativa. La función lógica me permite que en ese caso me ponga 0. Y después voy a tener que hacer, obviamente, por línea de producto, el presupuesto de costos variables de conversión y luego de los costos de comercialización y los costos de financiación en función a los datos que tengo de entrada y posteriormente el de costos fijos. En el de costos fijos se incorporan los costos laborales. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno hace la presupuestación puede haber costos de oportunidad laboral. Es decir, si el empresario trabaja dentro de la empresa, la mano de obra propia también me va a implicar que que deba generar un sueldo con sus cargas sociales, que en el caso de tener que reemplazar al propietario por determinada causa, no me modifiquen los costos. Por otro lado, como ustedes están sacando los costos mensuales, deberán considerar también el aguinaldo, ¿sí?
la proporcionalidad, la 1/12 parte del aguinaldo en el presupuesto económico. En el presupuesto financiero deberán considerar el momento en que, o sea, los sueldos que hay que pagar por mes, y en el mes de junio y en el mes de diciembre tendrán que considerar ese aguinaldo que tienen que pagar. ¿Me explico? Totalmente. Bien. Yo les decía el otro día que hasta podríamos hacer un presupuesto sin base cero, sin historia. Obvio, es lo mejor. Claro, a partir de la necesidad o de la teoría del costo, digamos. Claro, Componente claro. físico, componente monetario y necesariedad. Punto. El presupuesto base cero es la mejor manera de ser racional en el uso de los costos, porque no estás contaminando con todo lo que hiciste. Estás normalizando todo lo que debería ser, porque muchas veces tomando lo anterior cometés el error de decir le agrego un poquito más y le agregamos un poquito más por las dudas. Exacto. Y bueno, así es como que vos estás generando los problemas. Y por Bueno, eso decimos, perdón, Gladys, por sí, eso decimos que tampoco es tan necesario el tema de tener una contabilidad. claro, sino un sistema de Sí, información. exacto, sistema de información. Y la información, o sea, el ingreso de datos y de contexto y de internos de la empresa para definir este presupuesto. Claro. En qué formato vamos a pagar, que ahora te vas a meter en eso, pero las políticas de stock, cómo Claro. vamos con la venta, cuánto quedamos. Exacto. Ahora bien, de esta caja negra, en definitiva, van a surgir los datos de mis estados contables proyectados, ¿sí? Mis activos proyectados, mis pasivos proyectados, pero que en realidad todos van surgiendo de los distintos subpresupuestos que yo les dije que íbamos armando. Para los inventarios nosotros trabajamos o sea, si bien nosotros determinamos cuántas cantidades íbamos a producir, cuántas materias primas íbamos a comprar, eran todo en cantidades, pero no habíamos puesto pesos todavía. Para eso necesitamos las planillas que ustedes han utilizado en contabilidad. Consideramos que el mejor método es la técnica del precio promedio ponderado. Y estas planillas, ¿se ven, Gustavo, algo? Sí. Bueno, donde ustedes tienen entradas, salidas y costos, fíjense que las entradas van a tener las cantidades iniciales, compras, que en el caso de materia prima lo está chupando de las cantidades que nosotros determinamos que íbamos a comprar, al precio que el departamento de compras prevé que vamos a pagar, y por lo tanto las salidas serían las cantidades que van a ser consumidas en producción del presupuesto de consumo, y el costo que estaría dado por un precio promedio ponderado. El saldo final que ustedes tienen, que son 1.662,50 para el caso de la materia prima a 7,12, esos 11.841 pesos que aparecen ahí van a ir a parar al estado de situación patrimonial en los activos, porque es un bien de cambio, ¿sí? Bien de cambio. Lo mismo hago para la materia prima B o la cantidad de materias primas que tenga. La columna de salida, en este caso, valorizada en pesos, la sumatoria, es lo que me va a determinar el costo de la materia prima consumida, ¿sí? Si yo tengo un presupuesto de producción valorizado, digo, es la materia prima que consumí más los costos de conversión. Por lo tanto, ¿de dónde saco la materia prima valorizada? De la columna salida de la ficha de materia prima en la determinación del inventario valorizado. Lo que van a tener luego es lo mismo para los productos terminados. ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia de lo que sería una empresa de comercialización, que las entradas son las compras de las mercaderías y las salidas son las ventas que yo hago al consumidor, en este caso las entradas son las unidades producidas. ¿A qué costo? Al costo de producción. Gladys, déjame aclarar algo. Sí. El tema de las fichitas esta de inventario permanente la hacemos en forma gráfica para que ustedes se familiaricen con que hay un ingreso de algo, hay un consumo y queda algo en stock. Sí. Los sistemas integrados de información no tienen este formato, pero bueno,
implican lo mismo, digamos, dentro de su Exactamente. mini cajita negra es lo mismo, pero esto Claro. no es que pretendemos que lleven la fichita, ya los sistemas hoy no lo hacen. No. Es más, ustedes tienen que entender que las entradas en el sistema de inventario, la entrada es la unidad producida, el costo de producción, materia Claro. prima más costo de conversión variable en este caso, porque es modelo variable. Y la salida serían las unidades que van a vender al precio promedio ponderado de esos costos de producción que nosotros fuimos obteniendo. Para todo esto, quiere decir que cuando yo vaya al estado de resultados, en el estado de resultados ustedes van a tener, por un lado, las ventas a valores netos de IVA, acuérdense. El IVA les va a aparecer la venta con IVA recién cuando ustedes están cobrando esa venta. En el estado de resultados, por devengado, van valores netos también. Aparece el impuesto a los ingresos brutos porque se aplica sobre las ventas netas de otros impuestos y aparece el costo. ¿De dónde sale el costo de ventas? Si se acuerdan de lo que dije recién, de la columna de lo que sería la columna de salida de la ficha de inventario de productos terminados. ¿Mm? Después sí. Tengo una pregunta con lo financiero y el IVA. Sí. ¿Es lo mismo poner en el financiero las ventas netas y las más el IVA aparte? Claro, como Sí. el IVA como algo a afrontar directamente. Sí. Ahora les explico cómo aparece el IVA acá. Bien. Esto les va a dar un resultado operativo que es importante porque cuando ustedes si quieren sacar una rentabilidad operativa, van a necesitar ese resultado operativo antes de los factores financieros, ¿sí? Por otro lado, siempre cuando ustedes se comparan con una competencia o con otra empresa, los resultados que tienen siempre que ver son los operativos, porque en realidad el resultado operativo tiene que ver con la competitividad. El resto tiene que ver con qué posición toma ante un proveedor de fondos o no. Yo puedo tener la misma rentabilidad operativa y el otro está fundido financieramente. ¿Me explico? Entonces, siempre el resultado operativo siempre es un valor de referencia importante en las empresas. También acá van a tener la función lógica, donde si el resultado es negativo, como por ejemplo acá en el caso del mes 3 aparece 0, porque les va a decir que si esto les da menor que 0, obviamente no le calcula impuesto a las ganancias. Bueno, no sé, en cualquier momento les cobran impuesto a las pérdidas también, ¿no? Sí, olvídate. Bueno, por otro lado tienen el presupuesto financiero. Como les dije hoy, es por el criterio de lo percibido. Como dijo recién Gustavo, puede aparecer por ventas, aparecer el neto más el IVA que corresponde, o bien, ahora les voy a explicar, esto viene absorbido de un anexo de IVA. Aparecen algunas filas en amarillo. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes tienen que empezar a tomar decisiones o a aprobar decisiones, digamos. Porque al estar siendo deficitario en este caso, el mes 1 les da deficitario en 22.797, ustedes tienen que resolver eso. Acuérdense que yo les dije, no pueden aprobar un presupuesto deficitario. Tiene que al menos estar, como en este caso, en 0, ¿sí? Ahora, acá lo hice muy fácil. Salgo al banco, le pido plata al banco, le pido plata que la devuelvo, fíjense, al mes siguiente, pero aparece el interés del financiamiento de ese préstamo. ¿Que dónde va a ir a parar? Al estado de resultados, arriba. Por eso que era el último que cerrábamos. Ahora, a veces el banco no me va a dar ese dinero porque no puedo calificar o por determinadas causas. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a ver cómo hacen para reducir costos, para mejorar políticas de cobranza, para poder salir de ese déficit, en función a la estrategia que tenga la empresa y en función al modelo mental del empresario, como decíamos hoy. Y en ese caso, no tienen que tocar, salvo que ustedes tengan colocación o financiamiento, que sí lo pueden agregar, para mejorar la situación, se tienen que ir a los datos, ¿sí? Entonces tienen que empezar a probar en los datos donde dice política financiera, cambiar las políticas de acuerdo a lo que
se sentaron con el que está a cargo de ventas, qué posibilidades habría de hacer esto, cómo podríamos llegar a pagarle a los proveedores, ¿sí? Todo lo que serían políticas, o bien las políticas de inventario, porque quizás estoy sobreestoqueando y después eso me afecta en los pagos. ¿Me explico? Entonces, todo lo que ustedes quieran modificar para poder mejorar la situación, que no tenga que ver con el financiamiento, o bien porque les da superavitario y quieran colocar, obviamente eso les va a dar un interés por colocación, pero donde ustedes tengan que reducir y modificar, van a los datos siempre, a los datos de entrada, y ahí es donde solamente pueden tocar el resto de la información. Todo lo pueden agregar acá si tienen algún ingreso extra que pueden generar, o bien porque colocan dinero o porque piden financiamiento. Esto es importante porque ustedes tendrían que al menos guardarse de estas planillas 3, la media, la optimista y la pesimista. Entonces ir probando alternativas, entonces después van comparando los resultados con cada una de las alternativas que tienen. Lo que van a encontrar en el simulador también es el anexo financiero, es decir, van a encontrar acá los pagos de los proveedores de esas compras con IVA. Acá ya les va a aparecer el IVA en el pago, lo mismo que las cobranzas, van a estar las ventas con IVA. ¿Y de dónde sale eso? De un anexo, que es el anexo de IVA, donde les va a aparecer, por un lado, lo que facturan, por el otro lado, los débitos correspondientes, como así también los créditos por las compras. ¿Por qué? Para que les aparezca cuál sería la proyección que ustedes tienen de determinación de créditos y débitos fiscales, que en definitiva les va a mostrar cuál es la posición de IVA, ¿sí? Si les va a dar a pagar o les va a dar a favor. Todos estos datos que yo cargué y que me mostraron en mis estados contables se va a reflejar en este caso en un modelo de Dupont. La rentabilidad de la persona que nos pidió el presupuesto con las políticas que quiere aplicar le daría un 4%. Entonces, dice, no, yo con 4% no puedo ni abrir la puerta, además es deficitario. Entonces, acá es donde ustedes tienen que empezar a ver cuáles son las políticas que ustedes sugieren, en las acciones a sugerir. Obviamente en los datos de entrada los van a tener que ir modificar para presentarle el informe al empresario. Lo que les permite el simulador es decir, bueno, mirá, con todo esto que se quiere hacer, alcanzaríamos una rentabilidad del 4. A su vez, me muestra el análisis marginal. Es decir, me dice, ¿cuánto tengo que vender para poder estar en equilibrio? ¿Qué margen de seguridad me dejaría? ¿En cuánto se me tienen que caer las ventas para no alcanzar a cubrir los costos fijos? Y por otro lado, tienen otros indicadores como es solvencia, endeudamiento, rentabilidad, liquidez. Entonces, cuando ustedes van modificando, van a ir viendo cuál es la proyección de lo que les quedaría. No es lo mismo tomar decisiones en el aire que plantearlas en un simulador y decirle al empresario, bueno, ¿usted está dispuesto a afrontar esto, a comprometerse en estos factores a ser consumidos para alcanzar estos resultados? Porque va a quedar así. O puede quedar, si la situación empeora, así, o si la situación mejora, así. Al menos le estoy dando un panorama de 3 alternativas posibles. ¿Mm? Impecable. ¿Pregunta? Impecable. Qué fácil, una pequeña reflexión absurda, pero qué fácil sería para el empresario manejarse atado férreamente a un presupuesto, ¿no? Porque en realidad el gran trabajo lo haces una vez y ese presupuesto... Esto, Gustavo, es como un Photoshop. En realidad, vos con el presupuesto sacás una foto cuando vos lo hiciste, pero como no estás en el país de Mickey Mouse, vas a tener las variables permanentemente del contexto y por lo tanto vas a tener que permanentemente estar adecuándolo para alcanzar las metas que vos o bien la meta llega un momento en que no es la realista, claro, y tenés que empezar a achicar la meta, ¿no? Ahora,
Claro. Claro, el PAC y el PAM, o sea, el plan anual calendario y el plan anual móvil. Eso no significa que lo cambio todo, significa que para poder alcanzar lo que yo espero, voy a tener que ir modificando algunas cosas. De hecho, la prueba está, vamos a suponer, el empresario que planificó, hizo todos los deberes, aplicó, se compró un software, hizo todo, preparó en el 2019. Y en marzo del 2019 el panorama le cambió de medio a medio. Es más, fíjate que aún planificando y presupuestando hubo muchos que no resistieron. O sea, Sí, por más reconversión que le primera pedían. persona, digamos, un negocio creciendo como era el cowork, hoy lo estamos cerrando. Claro. No, Sí. a 2 años atrás nos estábamos expandiendo y hoy estamos cerrando. Claro. Proyecciones en ese momento de crecimiento, habíamos expandido a una segunda locación, pensábamos una tercera. Hoy, hace un año quedamos en una, o sea, redujimos la cantidad de metros cuadrados a la mitad. Y hoy Porque hoy lo haces de tu casa todo. lo aguantamos un año, pero el contexto lleva a que es insostenible, porque vas acumulando deuda financiera, en definitiva. Exacto. Es más, Sí. para el Excel que nosotros les dejamos, lo pueden usar para empresas chicas porque por ahí los bancos les piden las proyecciones y esto les puede ayudar a ustedes como un elemento para proyectar. Lo pueden mejorar, ampliar, ninguna celda está bloqueada. Eso tengan cuidado porque yo lo que les recomiendo es bajen el archivo y guárdenlo como el original y después trabajen con una copia, porque a veces al no estar bloqueadas las celdas para que puedan agregarle lo que sean, generalmente se les borra una fórmula y demás, entonces siempre guárdense un cardio, como le decimos nosotros, adentro de un archivito que digan original. Les digo por experiencia propia. La abuela decía, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti, dice, ¿no? Me animo a dar una sugerencia en el mismo sentido también, por las celdas claves, pintarlas con un color distinto. Las celdas que saben que se pueden modificar, donde uno puede a partir de ahí proyectar distintos escenarios, un color distinto. Todo lo que es fórmula no se toca nunca. Entonces, si uno pinta, no sé, de amarillo, las celdas... Sí, yo les pongo siempre de gris, viste, lo que es sumatoria o fórmula, para que no lo toquen. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, es el condicionamiento de celdas para que les hagan los semáforos, que les aparezca si esto me baja de 1000, que me lo pongan rojo, así yo ya de movida no tengo que seguir analizando para abajo, sino que ya me está diciendo el semáforo que es nuestro semáforo de racionalización, ¿sí? Ingresos versus costos, si eso me da amarillo, está el semáforo en precaución, si eso me da rojo, si los costos son mayores que los ingresos, muchachos, hay que empezar a racionalizar, más que racionalizar, reducir, y si les da en verde, no significa que abril que viene mayo, sino que significa que siempre tengo que ser cauto en lo que estoy haciendo. Usar lo necesario. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Bueno, Gladys, la verdad que fue un paseo bastante contundente. Oh, mirá dónde te llevé, te podría haber llevado al paseo nuevo de las ánimas, paseando por el planeamiento. El tema del planeamiento es algo... A mí me apasiona. Empecé con planeamiento hace 40 años, calcular que es algo que es un hijo mío. Es un hijo mío ya, un nieto ya. Yo la tuve con presupuestos y fue la única vez que vimos presupuestos en la carrera y ustedes también. No sé si en alguna otra materia. Eso significa que soy un dinosaurio porque te tuve de alumno en presupuesto. Claro. Yo empecé Metili, cuando presupuesto tenía la importancia que hoy tiene y era una materia específica. Era presupuesto y control presupuestario. Después se eliminó y con un error gravísimo que solo los licenciados veían presupuesto y no los contadores. Y después el otro error era que solo el que hacía orientación finanzas veía presupuesto y el resto no. Y yo creo que todos tienen que saber presupuestar. Hasta para tu vida personal tenés que saber presupuestar. Porque aún cuando ustedes tengan un estudio o tengan un emprendimiento, ya sea como vos tenías, Lisandro, tu emprendimiento fuera de lo que era tu profesión, o dentro de tu profesión, un estudio contable, tienen que presupuestar, necesariamente. Sí, absolutamente.
Totalmente. el La budget. herramienta indispensable, me animo a decir. Y No sí, solo necesaria, indispensable. vos suponete que hoy necesitas presentarle una proyección a un inversor. Obviamente que hay datos que al inversor no se los vamos a dar porque Es los lo que hemos datos estado haciendo estratégicos. casualmente, tratando de vender el negocio. Claro, ¿y qué le vas a presentar? Un flujo de fondo para decirle, mira, esto es lo que vos podés llegar a tener, la proyección, obviamente. Bueno, entonces siempre es necesario el planeamiento. Este es un plan de corto. Ustedes pueden hacer un planeamiento más estratégico, que yo diría que el horizonte no tiene que Son superar Mandrake. Si los sos 3 Mandrake, años, pero no. Eso de los libros, los viejos libros de planeamiento donde, o en finanzas, que les daban evaluar de proyectos de inversión a 10 años, pero es una locura a 10 años. Y decían, mediano plazo 5 años, de mediano plazo 5 años, hoy 5 años es una eternidad. Yo creo que el largo no llega a 3, sí. pero no porque vivimos en Argentina, porque estamos en un mundo tan globalizado, tecnológicamente tan avanzado, que dentro de 3 años las cosas no son iguales que ahora. Planteemos eso. Sí, sí, absolutamente. Las reglas de juego cambian no solo constantemente, sino radicalmente en Exactamente, 3 años. exactamente. Sí, una locura. Bueno, Gla, lo que te voy a Voy a pedir detener es... la grabación. O no sé. Ah, sí, voy a detener la grabación. Como tuvimos el problemita que se prendía y se apagaba,